Dios les bendiga, hermanos. Pues para mí es una bendición el poder estar aquí esta noche compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y espero con todo mi corazón que este mensaje sea bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Así que le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a iniciar este tiempo con una oración. Allí con sus ojos cerrados. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición, la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, que la palabra que vayamos a recibir en este día, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control total, Señor, de este momento, y que seas tú, Señor, ministrando cada uno de los corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y asimismo, como se encuentra sobre sus pies, le voy a invitar a que abra su Biblia en Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27, en el versículo 3. Si trae su Biblia, pues nos acompaña, si no, aquí en la pantalla ya está listo. Salmos 27:3, ¿estamos todos allí? Amén. Muy bien, leemos todos juntos de la siguiente manera, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muy bien, puede tomar su asiento. El día de hoy quiero compartir un pequeño mensaje. Siempre digo pequeño porque por lo regular estoy muy breve, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que lo he titulado Deja tus miedos. Y el propósito, hermanos, es que cada uno de nosotros aprendamos a soltar el miedo y comencemos a ser personas valientes en Dios. Y precisamente quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio. Yo lo llamo story time, pero yo sé que aquí en la iglesia uno dice testimonios, ¿verdad? La semana pasada falleció uno de mis tíos y tuvimos que salir de emergencia para la ciudad de Parral. Y resulta que falleció un martes y nos avisaron el martes muy temprano. Y yo por lo regular, yo los martes ya los tengo, pues literal yo ya los tengo llenos, porque es día que vamos a la misión de Julimes. Así que yo procuro ya tener el día organizado para no verme en prisas, ¿verdad? Pero con esta llamada que nos llegó en la mañana, pues vino a cambiar todos mis planes por completo. Y en ese momento yo estoy reflexionando sobre qué importante que le demos el lugar a Dios, que sea Dios quien organice sus tiempos, y darnos cuenta que en esta vida no somos nada, ¿verdad? Que el tiempo lo tenemos prestado y que no sabemos realmente si vamos a estar para el día de mañana. Y a lo que voy es de que yo vengo reflexionando en esto y de pronto íbamos en el camino, íbamos en el camión. Y yo vengo con eso en mi cabeza, pero dentro de mí siento un impulso de levantarme y decirle a la gente esa reflexión que venía en mi cabeza. Hagan de cuenta que yo estaba viendo todo, o sea, me estaba viendo a mí en el camión parada hablando, y en ese momento yo pues me friso, ¿no? Porque digo, pues porque estoy con esto en mi cabeza. Pero resulta que era tan fuerte lo que yo estaba sintiendo que me empezó a dar mucho miedo, me empezó a dar muchísimo miedo, y yo no soy una persona miedosa. Y en ese momento tenía un terror que usted no se imagina, tenía un miedo. Y me acerqué con mi papá, le dije: oye papá, le dije, cuando uno tiene que hablar en los camiones, ¿tiene que pedir permiso al chofer o cómo funciona? Y me dice mi papá: sí, dice, tienes que pedir permiso, ¿por qué? Y yo, pues es que siento decir algo, pero me da miedo. Y no le voy a mentir que se me salió una lágrima. Yo siempre digo que yo soy una persona muy penosa. La gente que me conoce ni me la cree. Pero realmente soy muy vergonzosa. Y en ese momento yo tenía un pánico, o sea, era un miedo tan grande que yo tenía, que en mi cabeza yo venía luchando con esa voz que me decía: levántate y háblalo, y otra voz en mí que me decía: ¿cómo te vas a parar? Viene mucha gente que ni conoces. Y era un momento tan difícil en mí en ese momento, y yo empecé a orar y yo dije: Señor, yo ya hasta había sacado mi Biblia de la mochilita que traía en la mano, y yo venía orando en mi cabeza y yo decía: Señor, si eres tú el que me está hablando, si
no estoy loca por un impulso mío, confírmame, dame una señal para estar 100% segura que eres tú el que me está diciendo que me levante a compartir esto. Y parece una locura, la verdad parece una locura, porque no sé por qué me dio por voltear a la ventana. Y lo primero que veo es un póster grandote, ni sé de qué publicidad era, ni me pregunte porque no tengo idea, pero lo único que me fijé es en unas palabras grandotas que decía, ármate de valor. ¿Cómo creen que me sentí yo en ese momento? Con más miedo todavía. Tenía demasiado miedo porque yo estaba diciendo, ándale, estás pidiendo una señal, ahí la tienes. Pero era tanto el miedo de levantarme a compartir de Dios con gente que ni conozco, que no le voy a mentir, la pensé mucho todavía, sino que ya acercándonos a un lugar, le digo a mi papá, ¿cuánto falta para llegar a tal lugar? Y me dice mi papá, 7 minutos. Y en ese momento yo dije, tengo 7 minutos para levantarme. Así que no le di más oportunidad a mi cabeza, que estaba en duda. Me levanté en un impulso, me acerqué con el chofer, le pedí permiso y ¿qué cree que me dijo? Que me dijo que sí. Imagínense, vengo yo temblando, literalmente vengo temblando, que empecé a hablar toda con la voz temblorosa. Era tanto el miedo que yo traía que hasta empecé a hablar llorando porque tenía demasiado miedo. Pero ¿sabe que empecé a compartir de Dios en ese camión con esa gente? Ni sé cómo lo hice, ni sé cómo lo dije, porque yo nada más dejé que fuera Dios el que usara mi vida. Pero ¿sabe que después de eso yo me sentí a gusto, me sentí tranquila porque yo sentí que había no solamente obedecido a Dios, sino que yo sentí que Dios había hecho algo. Y para mí eso, hermanos, vino a traer una satisfacción a mi corazón, porque nunca en la vida me había pasado. Pero no le voy a mentir, yo todavía tenía demasiado miedo. En mi cabeza decía, ¿cómo me paré? O sea, yo todavía venía pensando, todo procesando, y dije, a ver si no la regué, que dije algo que no fuera. Pero ¿sabe que a lo que voy, hermanos? Es de que muchas veces el miedo viene a frenar la bendición en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que soltar el miedo para poder alcanzar la victoria. Y por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que le digo, que se llama Deja tus miedos. Y yo quiero preguntarle, ¿qué miedos hay en su vida? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué miedo tiene usted? A lo mejor es como yo, ¿verdad? Que casi no son miedosos. Pero todos tenemos un miedo en lo muy profundo de nosotros. Hay miedos que nos dan sustos, hay miedos que nos paralizan, hay miedos que no nos dejan dormir. Pero pregúntese, ¿qué miedo hay en su vida? Y quiero que usted piense en este miedo, porque la mayor parte de los cristianos tenemos, de la gente en general, tenemos un miedo en común, que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a ser criticados. Y sabe que es muy curioso, porque en la vida cristiana muchas veces nosotros nos detenemos por no hacer cosas, porque nos da miedo que la gente nos juzgue, que decimos, ay, pero ¿cómo voy a levantar mis manos? Qué vergüenza, ¿qué va a decir quien está al lado? ¿Sí se fija? O sea, pueden ser miedos tan chiquititos, tan pequeños, o como mi miedo, que era hablar ahí con gente desconocida. Pero a lo que voy, hermanos, es de que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos esto, que no hay miedo tan grande que Dios no lo pueda quitar. Porque el propósito de Dios es que usted y yo seamos personas valientes, que seamos personas esforzadas, que seamos personas dispuestas a luchar, dispuestas a decirle, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué le pregunto esto? Porque soltar el miedo, hermanos, soltar el miedo nos lleva a alcanzar la victoria. Cuando nosotros tenemos miedo, pues no hacemos nada y no logramos nada por miedo al fracaso. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decirle a Dios, Señor, tengo pavor de hacer esto, pero te lo entrego, tú toma el control, ¿sabe qué hace Dios? Dios nos lleva a alcanzar la victoria. Y eso es lo que quiero que nosotros comprendamos en esta noche. Y quiero compartirles un breve ejemplo en la Biblia. La historia se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 17. Ya en su casa ustedes lo leen porque está muy largo ese capítulo. Yo nada más le voy a compartir un pequeño resumen. Resulta que es la historia de cuando David enfrentó a Goliat. ¿Sí se recuerdan todos esa historia? Sí. Ok.
Bueno, pues resulta que en esa historia nos narra que el pueblo de Israel, el ejército, estaban enfrentándose en una batalla contra los filisteos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezaron a llegar gigantes en esa lucha, en esa batalla. Y el ejército de Israel eran hombres fuertes, hombres capacitados, hombres entrenados. Eran hombres que traían la armadura y las herramientas perfectas para enfrentarse a cualquier batalla. ¿Y qué pasó cuando vieron a estos gigantes? Cuando vieron a Goliat, que llegó Goliat ahí a tratar de provocarlos, tuvieron miedo. O sea, era mucha gente, mucho el ejército de Israel, y con un solo hombre de muchos metros de altura, tuvieron miedo, porque lo vieron grande. Yo me quiero imaginar que ellos han de haber dicho, este hombre camina y nos aplasta y ahí quedamos. Yo me pongo a pensar eso. Pero ¿sabe qué era tan impresionante? Porque el miedo, hermanos, el miedo los frenó. El miedo los frenó para que no dijeran, no, pues nosotros somos muchos, pues hay que echarnos todos juntos y vamos detrás de él y fácil armamos. No, ellos tenían miedo y empezaron a sacarle de uno por uno. Es que está muy grandote, ya viste las manos que tiene, mira nomás cómo es su flecha, está más grande que la de nosotros, imagínate que nos llegue a pisar. Yo me imagino, ¿verdad?, que esos fueron los diálogos en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos tenían tanto miedo que se sintieron tan pequeños ante ese gigante, porque habían olvidado que tenían a un Dios tan grande que los libraba de todas las batallas. Habían olvidado que tenían a un Dios tan grande que los habría librado no solamente en una, sino en muchas ocasiones. En ese momento ellos se enfrentaron hasta ese gigante que empezaron a tener muchísimo miedo. ¿Y sabe qué sucedió después? Que sucede que llega un joven, David, un muchachito de no sé cuánta edad tendría allí, pero era un jovencito. Imagine usted, visualice a los soldados. ¿Se ha visto cómo están los soldados, verdad? Que hay unos que están muy así, que se ven muy imponentes y a uno hasta le da miedo verlos. O sea, me cuenta que David era todo lo contrario. Un muchachito todo ahí, todo delgadito a lo mejor, todo falto de preparación. Un muchachito que llevaba ropa de día, no llevaba una vestimenta profesional, una vestimenta preparada para la ocasión. David ni siquiera llevaba un arma que usted dijese, no, pues llevaba ahí un arco y con eso la armaba para pelear. No, David no tenía absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? David tenía una fe tan grande y una confianza tan puesta en Dios que David, ese gigante, lo miró chiquito. ¿Sabes por qué lo miró pequeño? Porque David tenía su confianza puesta en Dios. Y David sabía que sin importar el tamaño de ese gigante, sin importar los metros y las amenazas que lanzara, David sabía que ese gigante para Dios no era nada. Y ¿sabe a mí qué me impresiona? Que David con una onda, o sea, una cosita así sin chiste, y unas cuantas piedritas, con eso él derribó a ese gigante. Pero ¿sabe que no fueron esas herramientas, no fueron esas piedritas? Fue la confianza que él tenía en Dios. Y ¿sabe? Esa confianza que él tenía en Dios lo llevó a mostrarles a los demás, al ejército que realmente estaba preparado. A él lo llevó a mostrarle a los demás que con Dios sí se podía. Y en ese momento que los otros ven que este gigante ha caído, que vieron que David, siendo un muchachito tan pequeño, había logrado vencerlo, ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Se armó de valor. Se armó de valor y comenzó a perseguir a quienes en un momento los había tenido atemorizados. Y eso es tan impactante, hermanos, porque podemos darnos cuenta que con Dios no importa qué tan gigante sea su miedo, con Dios nosotros podemos ser vencedores. Con Dios nosotros podemos alcanzar la victoria. Con Dios nosotros podemos alcanzar la promesa, siempre y cuando no tengamos miedo. Porque el miedo, hermanos, es ese gigante que se presenta en nuestra vida. Y en nuestra vida cristiana enfrentamos muchos gigantes. A lo mejor ustedes enfrentan unos diferentes a los que enfrento yo. A lo mejor los niños enfrentan sus propios gigantes, los jóvenes sus propios gigantes, los adultos sus propios gigantes. Pero sabe que tenemos un Dios que es el mismo para todos nosotros. Y ese Dios, hermanos, es tan poderoso que Dios nos dice, yo te voy a dar la victoria.
Pero ¿sabe qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que soltar ese miedo. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios y decirle: Señor, yo no puedo hacerlo todo yo solo, pero tú sí puedes hacerlo. Ayúdame a confiar plenamente en ti. Y yo le pregunto, ¿usted cree que vale la pena dejar sus miedos? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, ¿verdad? Definitivamente vale la pena soltar nuestros miedos, porque los miedos nos van a frenar. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decirle: Señor, tengo miedo a esto, te lo entrego, Dios nos da la fuerza, Dios nos arma del valor que necesitamos para enfrentar ese gigante. Y cuando vemos ese gigante derrotado, pues nos sentimos bien contentos, ¿verdad? Y hay un versículo que se lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Así que si usted quiere formar parte del reino de los cielos, necesita ser valiente, porque una persona con miedo no logra entrar al reino de los cielos. Imagínense, yo me estoy en este momento recordaba yo los tiempos de la pandemia, no sé si se acuerdan, hace ya 5 años, cuando comenzó todo esto de la pandemia, que se empezaron a cancelar los cultos. ¿Se acuerda usted que de pronto ya pues dejamos de venir aquí, ya nomás venían los que tenían que hacer los cultos para las transmisiones y todo? Y cuando regresó la pandemia, fue algo tan impresionante porque en todas las iglesias, en todas las partes del mundo, sucedió que del 100% de las iglesias, la mayoría no regresó. La mayoría de las personas se olvidaron que había un Dios. La mayoría de las personas se olvidaron pues literal, se olvidaron de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que su fe estaba tan cimentada muy mal, que esa gente se rindió, esa gente tuvo miedo de salir de su casa, por el miedo a tener que contagiarse, por el miedo a que por más que haya 50 personas, no vaya a ser que uno de ellos diga mentiras y luego me contagie. ¿Y qué pasó? Que la gente se fue de la iglesia. Y los poquitos que empezaron a venir a este lugar y a todas las iglesias, ¿sabe por qué vinieron? Porque eran personas valientes. Eran personas que su fe estaba cimentada en la roca que es Cristo, que dijeron: aunque vayan 50 yo voy, si van 100 yo voy. Había personas que estaban tan deseosas de estar en la presencia de Dios que no importaba que tanta gente hubiera. Yo me acuerdo de los cultos que teníamos aquí afuera. Usted no sabe yo cómo los disfrutaba ahí en la VEN, porque era tanto el anhelo que teníamos de estar en casa. Por eso le digo, necesitamos ser valientes, hermanos, porque estamos viviendo tiempos tan críticos, tiempos tan difíciles, que realmente pues no sabemos si llegamos al día de mañana. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver que las cosas aquí están bien, pero hay países que los cristianos sufren persecuciones. Hay países en los que es ilegal portar una Biblia. Y sabe, a pesar de que en aquellos lugares están pasando por momentos tan difíciles, esa gente se arriesga a reunirse para orar. ¿Y sabe por qué lo hacen? No porque tengan miedo, porque saben que tienen a un Dios tan grande que les puede dar la victoria, aún en medio de esas guerras, aún en medio de esos conflictos que están enfrentando. Pero la pregunta es, si eso nos alcanza, hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a estar con ese pie al frente y decirle: sí, Señor, que aunque se venga un ejército contra nosotros, aquí vamos a estar? Yo casi creo, ¿verdad?, que la mayoría de las personas, si alguien viniera y dijera: vámonos, aquí no queremos cristianos, créanme que sería impresionante el número de personas que así como entró por esta puerta, así saldría, por el miedo de perder su vida. Pero la gente valiente, hermanos, no importa si le toca estar compartiendo de la palabra de Dios en un rinconcito donde las cosas están difíciles, la gente valiente está dispuesta a dar su vida por amor a Dios. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que ser de esas personas valientes, de esas personas que están dispuestas a soltar su miedo, a
soltar todo ese miedo que los está acechando, usted y yo tenemos que ser personas que digan, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Así que ahora que ya usted identifica su miedo, que ya usted sabe que el soltar el miedo lo va a llevar a la victoria y que definitivamente vale la pena, le quiero decir en Romanos 8:37, una parte de este versículo dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que, hermanos, estemos dispuestos a darlo todo por amor a Dios. Estemos dispuestos a soltar eso que nos da miedo y confiar plenamente en ese Dios tan poderoso que usted y yo tenemos. Así que yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y yo le quiero hacer una pregunta, otra vez. ¿A qué le tiene miedo, hermano? ¿Quiere usted salir de este lugar sintiéndose más miedoso todavía? ¿O usted está dispuesto a decir, Señor, yo tengo miedo de esto, pero quiero salir de este lugar sintiéndome valiente, sintiéndome que soy una persona más que vencedora en ti? Y si es así, yo le voy a invitar a que pase este lugar. Si usted quiere ser de esos valientes que están dispuestos a darlo todo por amor a Dios, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que pase usted este lugar de ese paso de fe. Créame que pasar aquí es de valientes, porque no todos estamos dispuestos a pasar, a que la gente diga, no, pues es que se pasa porque sí tiene miedo. Pero sabe que